feministas de izquierdas, una asociación de aquí de la facultad que trabajamos diariamente por los derechos de los estudiantes, por la universidad pública, ¿no? Y también queremos hacer de la universidad un espacio de reflexión y de análisis crítico. Entonces, por ello hacemos este acto que va a tratar sobre la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que son dos temas de, yo creo, de extrema actualidad, ¿no? Y ayer, por ejemplo, salió una noticia de que el Ministerio del Interior ha reculado en su presentación del borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana. Va a presentar una modificación y tendremos que estar atentos a ver qué pasa con ella, ¿no? Lo cual demuestra la fuerza actual que tienen los movimientos sociales. Son dos leyes enmarcadas en un contexto de recortes económicos, sociales y políticos por parte del gobierno del PP y que atacan además directamente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Y también a los movimientos sociales, que es un poco también por donde queremos guiar la charla. Entonces, frente a esto se establece una impunidad absoluta hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Por ello, bueno, contamos hoy aquí con Carlos García del Berra a mi derecha, de la Unión Progresista de Fiscales, con Rubén Gómez, de la Coordinadora contra la Criminalización de la Protesta Social, y Enrica Zulueta, de la Asociación Libre de Abogados. Muchas gracias por venir a los tres y que explicar eso, ¿no? Remarcar que queremos dotar al acto tanto de una explicación técnica de estas reformas, porque hablan, yo pienso que hablan por sí solas, no hace falta hacer más análisis que leer los propios artículos y ya de por sí se puede ver, ¿no? el carácter que tienen y aparte también contextualizarla proyectarlo al contexto sociopolítico, ¿no? Entonces, sin más voy a dar la palabra a Carlos, por ahora cuando termine, si lo perdonáis, y te va a hablar un poco de los aspectos principales de esta reforma del Código Penal, ¿no? Gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver, antes de empezar con mi exposición, ¿esto se está viendo, no? ¿Sí? Quiero animaros a alguno de vosotros, no a todos, porque eso va a ser imposible, a que cuando hayáis terminado esto, no sé si ya es carrera, grado o lo que sea que estáis estudiando, yo ya no lo entiendo, que opositéis, porque las cosas se cambian también desde dentro, no solo se cambian desde fuera. Y es muy necesario que haya jueces y que haya fiscales apegados a la calle y que puedan aplicar las normas, porque no solo depende de las normas que se dicten, sino también de la interpretación que se haga de las mismas y muy especialmente también de su aplicación. Yo sé que es difícil opositar, puesto que exige mucho esfuerzo personal, pero también exige mucho esfuerzo familiar, son años de estudio, son años en los que se gasta dinero y todo esto está consiguiendo que en las carreras judicial y fiscal solo acceda un determinado tipo de gente y gente de los barrios no las encuentras luego como jueces o como fiscales y eso tiene también su trascendencia. Vamos a ver, en la exposición que voy a hacer varias citas y veréis que todas ellas son muy antiguas. Con eso podréis comprender el retroceso que, a juicio de la Unión Progresista de Fiscales, significa la reforma que se nos plantea del Código Penal por parte del ministro señor Gallardón. No hay ninguna cita que tenga menos de 30, 40, 50 años, algunas tienen bastantes siglos. Esta es una reforma, no es una reforma, por un lado es una reforma más, pero no es una reforma más, es algo más que una reforma. En primer lugar, es una reforma más de las muchas que hemos tenido del Código Penal. Ya en 1920, el fiscal general del Estado, Víctor Cobian y Junco, decía que toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura, y por el contrario, si se suceden y reemplazan frecuentemente, pierden a la par que el respeto que se les debe su fuerza y autoridad. Es la enésima reforma del Código Penal de 1995 que venimos soportando. Pero, además, no solo es una reforma más, puesto que es una reforma que ataca fundamentalmente
a los principios más básicos de la Constitución española. El artículo primero, ya no me voy a otros artículos, ya voy directamente al artículo primero, ese que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Pues bien, entiendo que toda esta reforma ataca a estos principios rectores del ordenamiento jurídico español. Hemos asistido y seguimos asistiendo a la creación de un estado anímico, un estado de opinión totalmente artificial para favorecer la implantación de esta reforma del Código Penal. Se nos habla constantemente del alto nivel o índice de delincuencia que tiene España, cuando es un dato que es objetivamente falso. Tenemos uno de los índices de delincuencia más bajos de toda Europa. También se nos habla de que se intenta combatir con ello la sensación de impunidad que existe ante la Administración de Justicia, cuando la impunidad no viene referida a la delincuencia que podríamos llamar común o ordinaria, sino que esa sensación de impunidad viene siempre referida específicamente a los delitos relacionados con la corrupción política. Y se refuerza esa sensación de impunidad con el uso abusivo del indulto a personas o muy influyentes o muy bien relacionadas que se ha venido dando en los últimos años. También se nos dice, como justificación de esta reforma del Código Penal, que es necesario para el mantenimiento del orden público. Luego lo veremos al tratar más específicamente los delitos contra el orden público, que se nos está hablando de un concepto del orden público propio del siglo XIX, no propio de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI. Todo esto no es casual. En el trayecto que llevamos de reforma del Código Penal, hay que llamar poderosamente la atención que más importancia que el propio ministro de Justicia, que prácticamente ha puesto el nombre, el peso de la justificación de esta reforma la lleva el ministro de Interior. Es, a mi juicio, esta es una reforma del miedo que tienen. Por un lado, tienen miedo de los desfavorecidos y de los empobrecidos, y hay en esta reforma una clara tendencia a la criminalización de la pobreza, como luego os explicaré. También existe un miedo a los indignados y un miedo a la protesta social. Se reforman, por lo tanto, los delitos contra el orden público para criminalizar la protesta social. Y existe también un miedo al inmigrante. Se criminaliza en España el delito de hospitalidad. Hemos conseguido que retrocedan un poco, pero sigue existiendo el delito de hospitalidad. También se prevé en esta reforma la sustitución de las penas de prisión superiores a 1 año impuestas a los extranjeros por su expulsión del territorio nacional con prohibición de regreso en unos determinados plazos que se establecen. El calado de esta reforma es evidente. Hasta ahora esa posibilidad de sustitución solo se establecía para aquellos ciudadanos extranjeros que residían ilegalmente en España. Y luego, la importancia de la aplicación, de quien aplique la ley. Esa medida o no se está aplicando, esa sustitución, o se aplica en casos ciertamente excepcionales. Ahora, el artículo 88.1, si prosperara la reforma, implicaría la expulsión de todo extranjero que haya cometido un delito en territorio nacional sin ninguna necesidad de distinguir entre si se tratan de ciudadanos que residen legalmente en España o ilegalmente en España, o ilegalmente. Es más, según el artículo 88.4 de esta reforma, se prevé incluso la posibilidad de expulsión de los propios ciudadanos de la Unión Europea. En un discurso que, si en Francia lo hace Le Pen, la señora Le Pen, en público, aquí lo hacen de tapadillo, pero por vía de ley orgánica. Es, por lo tanto, una situación absolutamente inaceptable. Porque lo que subyace detrás de todo esto es un auténtico proceso de bunkerización del Estado. El Estado se está armando porque se muestra temeroso de las consecuencias de sus propios actos, de las consecuencias que va a tener en un futuro el hecho de que España haya dejado de ser lo que dice el artículo 1 de la Constitución que tiene que ser, un Estado social y democrático de derecho. Y todo esto, además, lo realizan todas aquellas personas a los que siempre se les llena la boca hablando de Constitución. Los que más hablan de la Constitución, luego,
por vía del Boletín Oficial del Estado son las que vienen a incumplir la Constitución sistemáticamente. Y todavía no me he movido del artículo primero. Ya en 1968, dos estudiosos americanos, que son Trisk y Fisley, acuñaron el término de cociente doctrinal estereotipado para referirse al uso vacío y recurrente de determinados términos políticos sin significación ninguna. Y en 1984, el profesor universitario Ángel Barrorena alertaba sobre los riesgos de que esa rejilla se aplicara también al artículo primero de la Constitución española, que proclama y de España dejara de ser un Estado social y democrático de derecho, y que esa proclamación cayera en ese cociente doctrinal estereotipado, en las formulaciones única y exclusivamente retóricas. Existe un miedo a la reacción ciudadana ante la desaparición del Estado social, puesto que la forma de salida de la crisis, si es que es verdad que estamos saliendo, en esa forma España va a dejar de ser, si no ha dejado de ser ya, un Estado social, y no un Estado social que es el consagrado como en la Constitución española, que es una aceptación intrínseca del principio de igualdad y de corrección de desigualdades, que es un mandato constitucional del artículo 9, apartado segundo de la Constitución. El Código Penal actual no solo corrige, sino que viene a aumentar la reforma, estas desigualdades sociales. Basta con comprobar el diferente tratamiento penal del fraude a las prestaciones de la seguridad social, de forma tal que ya en legislación actualmente vigente, el fraude cometido por un particular en el 306 ter del Código Penal no está limitado a cuantía alguna, al tiempo que el fraude, digamos, empresarial empezará a ser delito a partir de los 120.000 euros, igual que el delito contra la hacienda pública. Vemos, por lo tanto, el doble rasero con el que se tipifican las conductas. También está, en ese aumento de las desigualdades, la tipificación de la hospitalidad. Cierto es que se ha suprimido la ayuda humanitaria, pero sigue existiendo como delito otra ayuda al inmigrante ilegal que no sea humanitaria. Lo hemos visto en Lampedusa. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pero evidentemente el extranjero es tratado en esta reforma del Código Penal no como un ciudadano de segunda, sino si ni siquiera se le concede la categoría prácticamente de ser humano. También en el orden de las desigualdades que se van a ir generando, vamos al régimen de suspensión de la ejecución de las penas. Las penas privativas de libertad se pueden suspender en su ejecución cuando sea el primer delito, cuando se trate de un delincuente primario. Al mismo tiempo nos encontramos con que se suprimen las faltas. Las faltas, hasta la fecha, no generan antecedentes penales, pero si un hurto de inferior a 400 euros, que hasta la fecha está siendo considerado como una falta que no genera antecedentes penales, lo convertimos, como se pretende en esta reforma del Código Penal, en un delito, un hurto de una lata de sardinas podrá generar un antecedente penal. La segunda lata de sardinas que se hurte conllevará la imposición de una pena de prisión que no podrá ser suspendida y tendrá que ser ejecutada. Cierto es, se establecen otros métodos alternativos para evitar el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pero siempre vienen referidas a la reparación del daño y al pago de multas, es decir, que están única y exclusivamente reservadas a aquellas personas que tengan posibilidades económicas para eludir el ingreso en prisión. Tampoco se respeta, a mi juicio, el carácter democrático que debe tener el Estado español, como una concepción pluralista de la realidad social y con una visión participativa del proceso político. Es constante el afán de convertir la democracia en una democracia única y exclusivamente representativa, a limitar la democracia a un hecho tan simple como sea votar cada X años. Pero un Estado con una democracia avanzada no puede quedarse en una democracia puramente representativa, sino que tiene que acudir a una vía participativa como correctivo de la democracia parlamentaria. Pues bien, frente a esto nos encontramos con una evidente criminalización de la protesta social que, con la reforma de los delitos contra el orden público, a los que seguidamente me referiré.
Otro aspecto que se mueve, y se mueve mucho, y de una forma absolutamente horrorosa, es toda la cuestión referida a las medidas de seguridad y al tratamiento del enfermo mental en el delito. Siempre es un tema que ya en el Código Penal actual tiene difícil solución o una solución muy deficiente. El índice de enfermos mentales en prisiones es elevadísimo y el índice de tratamiento de estas enfermedades mentales es prácticamente nulo. Pero con esta reforma, en la que no me puedo extender por el tiempo, de las medidas de seguridad, nos vamos a encontrar con internamientos indeterminados y de por vida a las personas, a los enfermos mentales. Sencillamente es un atentado a las más elementales normas de la ética y un atentado a la dignidad humana proclamada en el artículo 10 de la Constitución española. También entiendo que esta reforma, ya terminando con esta pequeña introducción, respeta el carácter de Estado de Derecho que debe tener España. Ya en 1966 Elías Díaz advertía que no es lo mismo un Estado con derecho que un Estado de derecho. Con esta reforma venimos a tener simplemente un Estado con derecho, pero no un Estado de derecho, puesto que un Estado de derecho implica siempre la vinculación primaria del Estado a esos valores superiores del ordenamiento jurídico de libertad, de igualdad, de justicia y de pluralismo político, y muy especialmente en el ámbito del derecho penal al artículo 10 de la Constitución española, que habla de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Me han pedido que me detenga un poco más en la prisión permanente revisable. Estamos otra vez ante un torcimiento del lenguaje. Llamemos a las cosas por su nombre: cadena perpetua. La cadena perpetua, o como la prefieren llamar eufemísticamente, la prisión permanente revisable, atenta contra el artículo 10 de la Constitución, la dignidad humana, contra el artículo 15, que prohíbe las penas inhumanas y los tratos inhumanos y degradantes, y muy especialmente el específico artículo 25 de la Constitución, que establece como finalidad de las penas privativas de libertad la resocialización. Pero si nos vamos más allá, también atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se puede leer en el preámbulo que se afirma que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y advierte que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos humanos originan barbaries ultrajantes para la conciencia de la humanidad. En la exposición de motivos del proyecto de reforma del Código Penal, el legislador se esfuerza mucho en argumentar sobre la constitucionalidad de esta pena de prisión permanente revisable. Estamos ante aquello de la excusa non petita. Oiga, ¿por qué usted se excusa tanto, intenta argumentar tanto sobre la constitucionalidad de esta medida? ¿No será que usted directamente está dudando de la constitucionalidad de esa medida y aún así no le duelen prendas en implantarla? Nos dicen, es que esta medida ya existe en el derecho comparado, y efectivamente existe en Italia, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Grecia, en Dinamarca y en Irlanda, pero existe de forma muy distinta a cómo se contempla o se quiere contemplar en el ordenamiento jurídico español. Para empezar, ninguno de estos países en sus respectivas constituciones tiene un equivalente a nuestro artículo 25 de la Constitución, que es el que establece la finalidad de la resocialización como fundamental de las penas. Luego, ninguno de estos países tiene esa traba constitucional o ese impedimento constitucional para la implantación de estas medidas. Que otros lo hagan o que otros adopten medidas que fueran contrarias a nuestra Constitución, evidentemente no tiene ninguna incidencia, a mi juicio, en nosotros. No convierten lo malo en bueno, ni lo inconstitucional en España en constitucional en España. Además, también se esfuerzan mucho en alegar la existencia de determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El cinismo ya es impresionante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese que es tan malo cuando se pronuncia sobre la doctrina Parot, resulta que para esas mismas bocas es maravilloso y estupendo
cuando se ha pronunciado solo en 2 ocasiones, conforme a sus intereses, respecto de la pena de prisión permanente revisable. Las justificaciones que se dan tampoco son de acogida. Se habla del resarcimiento de las víctimas ante delitos de extrema gravedad. Oiga, es que ya en la Edad Media se suprimió la justicia privada, y la supresión de la justicia privada ha sido la piedra angular de la evolución de la Europa occidental desde la Edad Media a esta parte. Es la base de nuestra convivencia social, es la supresión de la justicia privada. Ahora, ¿qué se pretende con este argumento? Convertir la justicia privada en justicia pública en nombre del agraviado. Es evidente que eso no puede ser aceptado. Luego se dicen, vamos a ver, primero de lo que era en mi época, ya no sé cómo estará regulado, la parte general del derecho penal. ¿Cuáles son los fines de la pena tradicionales? La retribución, la prevención especial y la prevención general. Desde el criterio de la retribución, que se decía aquello de que el mal que implica la pena infligida por el Estado tiene que ser proporcional al mal generado por el delincuente, es una visión del siglo XVIII, no es una visión que pueda compartirse en una España constitucional del siglo XXI. Y además, toda pena, por muy grave que sea el delito, tiene un límite. No solo tiene la finalidad del artículo 25, sino que tiene el límite de los derechos constitucionales del individuo. Este argumento que se utiliza, y se utiliza mucho en la cadena mediática, del criterio de retribución, de equivalencia del mal infligido por el Estado a equivalencia del mal infligido por el delincuente, podría también ser utilizado para justificar la pena de muerte. Si un ciudadano mata, el Estado mata. Evidentemente, el criterio de la retribución del siglo XVIII, pues a estas alturas, no puede ser sostenido por una mente mínimamente democrática. También, el segundo finalidad tradicional de las penas, la prevención general. Es decir, conseguir que, mediante la amenaza de una sanción grave, el común de los ciudadanos se aparte del delito. Pero la entidad de la pena en sí misma no es una amenaza útil para hacer al ciudadano desistir del delito. Lo que realmente hace desistir, o pudiera llegar a hacer desistir a un ciudadano del delito, no es la entidad de la pena, sino la certeza de la pena. Es decir, que se va a investigar el delito y que el delito será castigado con la pena que corresponda. En definitiva, que no haya sensación de impunidad. Esa misma sensación de impunidad que ellos generan cuando torpedean todas las investigaciones por delitos de corrupción y cuando hacen un uso abusivo del derecho de indulto. Y luego también habla, evidentemente, desde el último fin de la pena, de la prevención especial y la resocialización. Es inaceptable la prisión permanente revisable, pues si difícilmente es predicable ya de por sí la resocialización en penas de larga duración, que en España pueden ir de 20 a 30 años, ya vamos al extremo de una prisión permanente. Se nos intenta justificar, oiga, que tampoco es permanente, vamos a torcer un poco más el lenguaje. ¿Qué es revisable? Oiga, vamos a ver, no han estudiado ustedes derecho penal, la triple garantía, que es la garantía penal del artículo 1 del Código Penal. Nadie será castigado por un delito falta que no esté previsto como tal en el momento de por una ley vigente en el momento de comisión de los hechos. La garantía procesal del artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No se pueden poner penas sino a través del procedimiento correspondiente, y la garantía de ejecución. No se ejecutarán las penas en forma distinta a la prevista por la ley. Esto es el ABC. Es contraria a la seguridad jurídica, es decir, que es indeterminada, y también es contrario a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Y cómo la pretenden hacer revisable? Mediante la suspensión. Se impone la pena, se ejecuta, pero luego se puede suspender la ejecución desde un determinado momento hasta la muerte del reo. Y se establecen una serie de requisitos que vienen establecidos para la suspensión en el artículo 92. Basta echar un vistazo al artículo 92 para ver a quién le van a suspender la ejecución de esta pena. Primero, que haya cumplido 25 años de prisión, eso es el mínimo.
Segundo, que esté calificado en tercer grado, con las dificultades que tiene en el derecho penitenciario y más para este tipo de delincuentes a los que se le haya impuesto este tipo de pena, la progresión en grado al tercero. Y luego, que a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, después de 25 años en prisión ya me dirán ustedes qué familia y qué amigos le van a quedar en la calle, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. Evidentemente, se establece una serie de requisitos que van a hacer totalmente imposible la revisión o la suspensión de esta pena. Igualmente, otro tanto cabe predicar respecto de la regulación de los permisos de salida durante la ejecución de la prisión permanente revisable. Hace falta un cuarto de la pena cumplida, pero ¿cómo calculamos este cuarto? Yo leo y releo el Código Penal y no sé, porque si es permanente tendrá que ser un cuarto desde el momento de la imposición de la pena hasta el momento del fallecimiento, pero yo cuándo sé cuándo ese señor se va a morir, o es que es un cuarto respecto del 25, es que ya ni siquiera saben legislar. Que haya una buena conducta, y luego se acude a criterios indeterminados tales como la gravedad del delito, la alarma social, el apoyo y la familia. De otro tanto, cabe predicar sobre el tercer grado. He dicho antes, se acogen a lo que les interesa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un nombre que hay que recordar, Kafkaris. Este es un nombre que se va a oír muchísimo, porque es una sentencia Kafkaris contra Chipre, en el que, con un criterio absolutamente laxo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a justificar una medida semejante que existe en Chipre, que, como sabemos todos, Chipre es nuestro referente cultural y jurídico. Pues no, oigan, ya justo después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este proyecto de reforma, pues nos encontramos con dos sentencias en las que se condena al Reino Unido, 18 de septiembre del 2012 y 9 de julio del 2013. Estas no las vamos a oír nunca. Y establecen que es contrario al artículo 3 y al artículo 5 el sistema que tienen en el Reino Unido respecto de esta prisión permanente revisable, o lo que ellos llaman condenas indeterminadas para la protección pública. Respecto de estas sentencias, aseguro yo que poco a poco se va a oír, pero que se va a oír hablar mucho de Kafkaris. ¿Cuánto llevo? 5 minutitos. Vamos a ver. Se me ha pedido también que hable de los delitos patrimoniales, de la corrupción política, de los delitos contra el orden público y no me acuerdo qué más. Venga, voy. Sí, respecto de los delitos patrimoniales, pues una regresión más. Bajo la excusa de la supresión de las faltas, se nos están criminalizando, es decir, se están convirtiendo faltas en delitos, todo ello con las consecuencias que hemos visto antes. También respecto de los delitos de carácter patrimonial, también hay que decir lo que hacen bien. Vamos a ver, se ha tipificado la administración desleal de patrimonios, tanto de patrimonios privados como de patrimonios públicos. En eso sí que entiendo que es un avance para lograr solucionar determinadas lagunas de impunidad que había tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y respecto de los delitos contra el orden público, paralelamente se tramita una reforma de la ley de seguridad ciudadana, que va, viene, sube, baja, que realmente nadie ha leído porque nadie la tiene y solo nos estamos guiando en base única y exclusivamente a las informaciones periodísticas. Las multas totalmente desorbitadas. Carta magna de Juan Sin Tierra, del año 1215. El rey de Inglaterra decía por entonces que por un delito leve a un hombre libre, un hombre libre solo será castigado en proporción al grado del delito, y por un delito grave también en la proporción correspondiente, pero no hasta el punto de privarle de su subsistencia.
Mediante esta reforma, que veremos cómo termina, las multas que se van a llegar a imponer por sanciones, infracciones administrativas contra el orden público son totalmente exorbitadas, que privarán a las personas de su subsistencia. Pero nada es casual. Se nos han suprimido las faltas. Estaba la falta contra el orden público para aquellos atentados, no atentado en el sentido jurídico penal de la palabra, sino para aquellas faltas de respeto y de consideración debida o que desobedecieran levemente a los agentes de la autoridad. Todo esto pasaba por el tamiz de un juicio de faltas en las que se podía imponer una pena todavía que va de 10 días de multa a, si no recuerdo mal, 60 días de multa. Un juicio penal con una posibilidad de que te escuche un juez, un fiscal, y un recurso ante la audiencia provincial. Esto desaparece y se amplían las sanciones administrativas que se imponen o se impondrían por un procedimiento administrativo. Luego ya la garantía judicial nos la estamos quitando de en medio, pero más aún, una vez firme la vía administrativa, se tendría que recurrir a la vía contenciosa administrativa, pero tenemos las tasas. ¿Quién va a recurrir? ¿Quién va a ir a una manifestación sabiendo que, en el caso de que se libre de alguna detención por el desaguisado que han hecho de los delitos contra el orden público, le pueden imponer una sanción? Total, que el acudir a una manifestación te puede salir por 1.000 euros, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Y luego hay que recurrir, y para recurrir tienes que pagar tasas. Luego es una mordaza que se está poniendo constantemente en la boca del ciudadano libre para conseguir siempre que tengamos una situación absolutamente sumisa. Respecto de los delitos contra el orden público, es mucho lo que habría que decir, pero simplemente destacar que respecto de la propagación de consignas en favor de la celebración de manifestaciones, ya han venido de la Comisión Europea a tirar de las orejas al gobierno español y no ha hecho caso, y existe una permanente confusión entre lo público y lo privado. Se han convertido en delito circunstancias que antes no lo eran. La ocupación de espacios públicos, de espacios privados. Como sea que no quiero o no me ha gustado la respuesta penal que ha habido, porque no ha habido respuesta penal, de los yayoflautas cuando entran en una entidad bancaria, creo el delito. Una cosa que antes no era delito, ahora se convertirá en delito. Se agravan los desórdenes públicos, sí, a título de ejemplo, cuando se cometan actos de pillaje. Vamos a ver, la propiedad privada tiene una protección que es propia, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Y los delitos contra el orden público tienen un bien jurídico que les es propio. Luego, a través de esta reforma, se vuelve otra vez a mezclar lo público con lo privado. Se puede alterar el orden público en espacios privados, lo cual es un contrasentido, y se puede agravar la comisión de un delito contra el orden público cuando se cometan actos de pillaje. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que como no les ha gustado la respuesta penal que ha habido respecto del señor Gordillo cuando entra en el Mercadona, automáticamente se genera el propio delito para castigar estas penas, para castigar estas conductas. Se va mezclando constantemente lo público con lo privado, el orden público con la propiedad privada, y eso es una situación que es absolutamente inaceptable. Y con esto ya termino, porque es una perversión, la reforma, del propio concepto de bien jurídico protegido en los delitos contra el orden público. Se nos retrotrae a un orden público como sumisión o acatamiento de las órdenes de la autoridad o los agentes de la autoridad. Mire, oiga, esto era lo que se decía respecto a estos delitos en el siglo XIX. Pero ya actualmente el bien jurídico protegido, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, no es tal. El bien jurídico protegido en los delitos contra el orden público tiene que ser entendido como la protección del servicio público que deben prestar
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dice, y con esto termino, la sentencia 950 del año 2000 del Tribunal Supremo, que en una sociedad democrática en la que rige una jerarquía de valores distinta a las de un régimen autoritario, no es adecuado identificar el bien jurídico protegido con el principio de autoridad, sino en la necesidad de que los agentes públicos que actúan al servicio de los ciudadanos gocen de la posibilidad de desempeñar sus funciones de garantía y protección sin interferencias ni obstáculos, siempre que actúen en el ejercicio legítimo de su cargo. En caso contrario, añade, se resentiría la convivencia ciudadana, que se vería seriamente afectada. Frente a esto, nos encontramos con que en marzo del año 2012 el señor ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, se presenta en el Senado y dice que justifica esta medida en la necesidad de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de instrumentos jurídicos eficaces en orden a la consecución de sus objetivos constitucionales y de una convivencia social y pacífica. Evidentemente, lo que dice la Constitución y lo que dice el señor Jorge Fernández Díaz distan mucho una cosa de la otra. Muchas gracias. Carlos, es una pena porque no podemos ahondar en todos los puntos que nos gustaría. Yo creo que haría falta un curso directamente para poder tratarlo todo. Vale, entonces le paso la palabra a Enrique Zulueta, de la Asociación Libre de Abogados. Gracias. Bueno, yo estoy en esta facultad. Entonces este es el futuro que os espera. Para los que queráis dedicaros a la abogacía, que no queréis opositar, queréis ser abogados penalistas, pues quizás dentro de, me suena hasta raro decirlo, dentro de 30 años podéis estar sentados aquí en una charla a los siguientes. Empecé aquí en el año 82. Y se pueden hacer muchas cosas. Yo os animo, como ha dicho mi compañero, a que hagáis oposiciones. Os animo a los que tengáis un sentido progresista de la vida, los que queráis un cambio de modelo social, los que penséis que otro mundo es posible, donde luchamos por una redistribución de la riqueza y que los derechos fundamentales se respeten para todos, incluidas, por supuesto, las clases sociales más desfavorecidas. A esos os animo a que os hagáis jueces y fiscales. A los que no penséis así, mejor no lo hagáis. Los que penséis que os haga ilusión ser abogados o ser abogados penalistas, pues yo os animo, porque es una profesión que uno puede hacer muchas cosas. Puede hacer que alguien entre a tu despacho o que en tu trabajo alguien ponga su libertad en tus manos, que es quizás el problema más grande que puede tener en su vida. Confía en ti, como uno confía en un médico cuando tiene una grave enfermedad. Es muchísima responsabilidad, pero es una profesión, que os digo, apasionante, ¿no? Yo ahora vengo de los juegos de asistir a un detenido, y todavía hoy, que llevo 25 años ejerciendo, lo hago con muchísima ilusión. Pues si os vais a dedicar a esto, también os animo. Se pueden hacer muchas cosas desde nuestro trabajo, y el poder luchar por los derechos que uno cree y poder trabajar en ello y ganarte la vida, mejor o peor, haciendo siendo lo más coherente posible a lo que piensas, pues es un privilegio. Bueno, sobre el Código Penal, yo no voy a hablar de artículos. A mí, en la facultad, cuando estudiaba aquí también, imagino que os pasará a vosotros, los profesores nos decían que había que estudiar el artículo tal, el artículo cual, el capítulo tal, había que memorizarlos y casi no entenderlos. Eso hacía que uno supiera muchas cosas sobre la letra, pero no se fomentaba lo que para mí es muy importante en cualquier rama de estudio, pero quizás de forma especial en el derecho, que es el fomentar la conciencia crítica. El que sea un derecho, un código penal, no es tan importante qué es lo que pone, que también, pero eso está ahí, está escrito, lo podemos ver cuando queramos, sino el saber por qué lo pone. ¿Por qué implica que el código penal sea más grueso o sea menos grueso, más flaco? ¿Por qué se hacen unas leyes y no se hacen otras? ¿Por qué el código penal se hace ahora mismo y no se ha hecho hace unos años o se espera unos años? Si tiene alguna explicación. ¿Contra quién va dirigido y quién hace las leyes? ¿Quién decide lo que es delito y lo que no es delito? ¿Quién decide lo que hay que proteger y lo que hay que proteger?
¿Por qué si un señor está el director de un banco y da préstamos a las personas, préstamos hipotecarios, sabiendo que no los van a poder devolver, sabiendo que después les va a desalojar de sus casas y les va a deber dinero toda la vida? Eso es legal. Eso no es ningún robo, no es ninguna estafa, no es ningún atentado, eso es legal. Y sin embargo, si uno va a la sucursal bancaria y se lleva un euro con violencia o intimidación, y ahora incluso sin violencia o intimidación ya comete un delito. ¿Quién decide lo que es delito y lo que no es delito? ¿Por qué lo que hace la clase dirigente, las clases sociales y económicas más privilegiadas, no es delito? Y lo que realizan las personas más pobres lo son, porque es que las cárceles están llenas de personas pobres, pero pobres de seguridad. España es el país de Europa con el porcentaje de prisionización más alto. Tenemos el porcentaje de presos por 100.000 habitantes el más alto, y de los más altos de la Unión, el más alto de la Unión Europea. Y el índice de tiempo que pasa un preso en la cárcel también es el más alto, que también es un dato importante. Y sin embargo, la concepción social que se nos quiere dar en los programas matinales de Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Que los ladrones entran por una puerta y salen por otra. Mentira, objetivamente mentira. Es el país más duro penalmente y en el que sufre mayor persecución penal las personas pobres. Y la gente que no tiene recursos no es que sean delincuentes, no es una cuestión genética, que el pobre tiene más tendencia a delinquir que el rico. Algo pasa para que la actividad del pobre se considere delincuencial. Y además hablamos de población carcelaria, como se habla de la población de una comunidad autónoma, o una provincia que sube o que baja, como si fueran ellos y no nosotros. Tenemos un código penal ahora que ataca no solamente a la pobreza, sino a la disidencia política. Y ya en la población carcelaria, la población que sufre persecución penal, ya es una ola que se le va acercando. Y esa es la lectura buena también, que seamos conscientes. La persecución penal no es una cosa que va contra ellos, contra los delincuentes, que no es una profesión, el ser delincuente, sino contra cualquier persona ahora mismo que sea coherente con su adversario, que actúe que lleve a cabo los hechos coherentes con su forma de pensar, aún de forma pacífica, puede ser objeto ya de persecución penal. Como digo, no voy a hablar de artículos. Para mí, lo que ha habido en este país es un golpe de Estado. Los golpes de Estado que tenemos en conciencia, por lo que hemos visto en otros lugares o por lo que sabemos de la historia, son golpes cruentos realizados por militares que toman el poder, quizás hay muertos y están los tanques en la calle. En el golpe de Estado que hay aquí no hay nada de todo eso. Ya no les hace falta sacar a los militares a la calle. Aquí ha habido un golpe de Estado porque aquí había un estado de bienestar. El estado de bienestar es el que hemos tenido en un periodo cortísimo de la historia de este país, apenas de la Constitución hace unos pocos años, donde teníamos, teóricamente por lo menos, los 4 derechos sociales por excelencia: sanidad, educación, vivienda, trabajo, más o menos garantizados. Y hay un momento que nos han dicho que, bueno, que si creíamos que eso era para siempre, que estábamos tontos, que esto era una broma, que ya se acababa. Han dado el golpe y han dicho: ya no hay educación pública gratuita de calidad, ya no hay acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, ya no hay una sanidad también gratuita de calidad y trabajo para cargar. No lo hay para un porcentaje altísimo de la población. ¿Y quién ha decidido que ya no hay todo eso? Porque la riqueza sigue siendo la misma, no ha desaparecido. La que se ha redistribuido. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y ellos han decidido que ya se acabó de darnos esas migajas. Y lo han hecho de forma radical, y lo ha hecho quien manda. Y quien manda, no las personas que se les vota y que deciden las leyes. Lo ha decidido el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entes supranacionales que no son elegidos por nadie. No se presentan a las elecciones. Y ellos han decidido que aquí se acabó ya. O la Merkel, en todo caso, también lo ha decidido, que aquí se acabó ese partido. Se ha decidido hace unos años. Un golpe de Estado en toda regla. El artículo primero de la Constitución, que nos lo ha dicho el compañero también, es el artículo quizás más importante que tenemos. Todas nuestras Constitución, como sabéis, es la ley de leyes,
todas las leyes que se hagan en este país tienen que estar bajo el paraguas de la Constitución. Y qué más importante que el propio artículo primero de la misma, que dice que España se constituye en Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. Pero dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Todo mentiras. La soberanía nacional no reside en el pueblo español. O sea, no es el pueblo español quien decide qué leyes se están haciendo en este país. La política, en mayúsculas, es la política económica. Y la política económica no se decide aquí, no la decide ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida. La deciden estos entes supranacionales. Luego, la soberanía nacional reside fuera de la nación. España ya no es un Estado social. No es un Estado social porque se reconocen derechos sociales, pero no se creen mecanismos adecuados para que se garanticen. Sanidad, educación, vivienda, trabajo. Respecto a que sea un Estado democrático, como digo, el poder no reside en el pueblo. Pero veamos entonces qué pasa con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La justicia es donde va a abarcar, hay que analizar también el Código Penal. En una situación en la que tenemos más de 6 millones de parados, en la que hay un 24% de paro, en la que hay un 50, casi ya cerca del 60% de paro juvenil, difícilmente podemos hablar de situación de igualdad. Ante esta situación de golpe de Estado, una parte importantísima de la ciudadanía ha decidido decir basta. Y es cuando aquí, simbólicamente, se tomó la plaza, hace 2 o 3 años, el 15M, en la Puerta del Sol. Y de repente se crea un agente político diferente a los que tenemos hasta ahora. El pluralismo político del que habla la Constitución no se refiere única y exclusivamente a partidos políticos. El político es diferentes formas de hacer política y diferentes formas de gestionar la política. Que puede ser a través de partidos, es una forma, y a través de movimientos sociales, es otra. Y la ciudadanía cada vez va teniendo la separación entre ciudadanos y partidos políticos cada vez es más grande, hay más desconfianza. Y cada vez hay más confianza en los movimientos sociales. Y se está haciendo política en la calle. Las plazas de nuestras ciudades ya no son solamente plazas para el comercio, sino que se han convertido también en plazas para el debate, para la creación, para el apoyo mutuo, para la disidencia. Y en cuanto en este país eso se ha ido fomentando, la gente ha ido empezando a desconfiar, a entender que el problema político no solamente es votar cada 4 años y que otros hagan por nosotros. Cuando vemos que no solamente no hacen, sino que no pueden hacer, porque quien manda son otros, y que además hay una corrupción política generalizada y más normalizada, entonces la desconfianza se fortalece. Los movimientos sociales crecen. Y quien dio ese golpe de Estado económico ha dicho, bueno, tenemos que idear más normas, apretar un código penal durísimo que ya teníamos, hay que apretar más porque la ciudadanía se nos va a echar encima. De ahí, como bien nos ha dicho el compañero, que la reforma del Código Penal, un nuevo proyecto de Código Penal, en gran medida va destinado a reprimir la disidencia política. La disidencia política, aún la pacífica, la fomentada por los movimientos sociales. El mercado ha impuesto esta liquidación. El mercado, además hablamos de los mercados cuando los líderes políticos, Rajoy, Rubalcaba, Zapatero en su momento, cuando dicen en los tratados es que el mercado manda, o los mercados mandan, que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Quiénes son los mercados? No son los que hemos votado, pero son los que mandan. Cuando han mandado que se desmantele el Estado social y la ciudadanía ha hecho una reformulación de los derechos fundamentales, es cuando ha empezado el miedo. La reformulación consiste esencialmente en que consideramos que hay otro derecho a reunión diferente al que nos decían, otro derecho de manifestación, otro derecho que es un derecho fundamental a la participación política. Y ante su temor, lo que han utilizado es el arma del miedo, el dar miedo a la población. Hace poco tiempo se aprobó la reforma laboral. Uno de los objetivos de la durísima reforma laboral que se aprobó no era simplemente flexibilizar los despidos, que también. El objetivo principal de la reforma laboral es la creación de empleo.
Y eso lo palpamos, tanto en nuestras conversaciones. La gente que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. La gente que no lo tiene miedo a no encontrarlo. Tenemos miedo. Y ese miedo paraliza. El miedo puede tener dos consecuencias, que uno se eche para atrás o que uno se eche para adelante. Ellos pretenden que el miedo nos eche para atrás y hay una parte importante de la ciudadanía que ese miedo está echando para adelante, sabiendo que el miedo que nos intenta crear no es más que el suyo de que podamos responder. Y con ese miedo al trabajo, la gente se echa a la calle, a perder el trabajo o a no tenerlo nunca, la gente se está echando a la calle. Y ahora sacan este nuevo Código Penal para que tengamos miedo a perder la libertad. La libertad es el bien jurídico más preciado que tenemos después de la vida. Y pretenden que tengamos miedo a protestar. Miedo a tener trabajo, miedo a no tenerlo y miedo a salir a la calle a protestar por estas circunstancias. El sometimiento de la ciudadanía a través del miedo es una característica de un Estado autoritario, no de un Estado que se entienda social y democrático de derecho. Es un sometimiento del Estado a los súbditos, no de un Estado democrático a los ciudadanos. Y ahí manejan el concepto especial de orden público, que también probablemente que no tiene más remedio que explicarnos el compañero sobre las nuevas normas de nuevos delitos de orden público, porque son nuevos. Situaciones que hasta ahora estaban amparadas por normas constitucionales, de repente se convierten en delictivas. El desmantelamiento del Estado social, porque hay un desmantelamiento, o sea, igual hay gente que está empezando ahora a ver esa realidad de decir, bueno, es que, claro, tenemos dificultad entre el trabajo, claro, es que la vivienda no está garantizada, claro, es que la sanidad es pública, gratuita y de calidad y no existe, pero esto es de ahora. La Constitución reconoce eso como un derecho para todos. Eso ha creado un temor en la población y ha creado debate público. El Estado, ante ese debate, puede tomar dos posturas. Una, el que debe tomar un Estado democrático, que es no solo tolerarlo, sino fomentarlo. Eso es parte del orden y parte de lo público. Pero su concepto de orden público es totalmente diferente al que tiene una parte importantísima de la ciudadanía. El debate hay que fomentarlo. Y el debate no hay que reprimirlo. Y el hecho de que haya debates, movimientos sociales, organizaciones, manifestaciones, reuniones, incluso en la puerta del Congreso, debe estar no solo tolerado, sino fomentado. Es un signo de que el sistema democrático estaría vivo. El debate en la calle es un problema importantísimo, que es el desmantelamiento del Estado social. Pretenden que haya debate en la calle sobre si el hijo de Paquirrín le pasa esto o le pasa lo otro. Ese es la voz va a ganar no sé qué cantante o qué otro, o si gana el Madrid o gana el Barça. Pero el debate que importa y que afecta, a toda la población es el debate que nosotros queremos tener. Y ese debate está criminalizado. Pretenden que la ciudadanía, ante este desmantelamiento, tenga una postura ciega y pasiva, y que sean ellos los que manejen nuestros problemas buscando unas soluciones que a nosotros nos van a perjudicar y solamente van a beneficiar a una minoría privilegiada. Entonces, para esto hablamos de orden público, sepamos que manejamos un concepto de lo que es orden y de lo que es público muy diferente. La Puerta del Sol es un espacio público y ahí hay un espacio de comercio, y ahí pueden estar los mariachis cantando y la gente echándoles monedas, y puede estar dando un mitin, no pasa nada, está estupendo. Pero si se reúnen 17 personas de la Comisión de Sanidad 15M, va a la policía, les pide documentación y les ponen una multa. El espacio es público para el público que ellos quieran, o el público que no les crean, que no fomenten conciencia crítica. El Código Penal considera delictivo la desobediencia leve de la autoridad, desobediencia grave de la autoridad, resistencia leve de la autoridad, resistencia grave de la autoridad y el atentado a la autoridad. La hiperprotección de la autoridad como bien jurídico. Que el bien jurídico autoridad se proteja de esta forma por las penas que se pretenden imponer es digno de un Estado autoritario, no de un Estado democrático. Yo creo que estudié todavía Derecho Romano, ¿no? Yo suspendí Derecho Romano para hacer un rollo, pero sí me acuerdo de algo que me parecía muy interesante, que era lo de la autoritas. La autoritas del Derecho Romano implicaba que tenía autoritas aquella persona que por su buen hacer personal
estaba revestido de una serie de tintes de bondad y de sabiduría para el resto de los ciudadanos que le daban garantía de que lo que esa persona dijera iba a ser importante para los demás y le guardaban respeto. Al contrario que lo que llaman potestas, que es el que está en el poder, o sea, por pura casualidad, y que hay que obedecerle con obediencia ciega. Era lo que llaman el imperio. Es lo único que me acuerdo, de hecho. Pues lo que tenemos ahora es las potestas, con personas que le gustaría tener imperio, pero luego no tienen autoridades. Y ahí está lo del no nos representan. No representan no es que la gente vote más o vote menos. Luego la gente que no vota no se sentirá muy representados. Pero es que ¿cuánta gente vota? De los que estáis aquí, que votéis, ¿cuánta gente vota con ilusión? De decir, voto a este partido porque pienso que este partido, si gana las elecciones, va a defender mis intereses o de la gran mayoría de la ciudadanía. Gente vota, dice, bueno, pues como mal menor, o para que no gane el otro, para que no... Pero con ilusión de que realmente el proyecto político de un partido, si sale vencedor, va a ser... O sea, nadie, porque no tienen capacidad, aunque quisieran, aunque votáramos el 100% al mismo partido, y la política económica la hacen ellos. No tienen autoridad. Y se hiperprotege la autoridad y se penaliza cualquier acto que les roce esa autoridad, que es potestas, para criminalizar esta disidencia. Y se instaura algo que ya venía perfilado en el Código Penal desde hace tiempo, que es el derecho penal de enemigo. En un Estado constitucional democrático se criminalizan, se penalizan hechos, no personas. Es decir, un robo se considera delictivo porque se ha cometido un robo, se ha sustraído a intercrédito patrimonial de una persona a otra con violencia e intimidación. Y punto. Es el hecho lo que se criminaliza. Es un derecho penal democrático. En derecho penal autoritario se criminalizan a las personas. Se criminalizan los hechos que cometen determinadas personas. Se criminaliza una forma de pensar, una forma diferente de hacer en la vida. Y esto pasaba ya con el delito de terrorismo. Si un chaval echa una piedra a una sucursal bancaria de Cádiz y un chaval echa una piedra a una sucursal bancaria de Rentería, si lo vemos desde fuera, las dos imágenes son exactamente iguales. Una piedra a una sucursal bancaria. Ahora bien, el que lo ha hecho en Cádiz igual tiene un juicio de faltas. Si los daños son de más de 400 euros. Y el que lo hace en Rentería le tienen igual a la Audiencia Nacional y le acusan de terrorismo individual, con una pena mínima de 6 años de prisión. Por el mismo hecho. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y el otro? Lo que teóricamente tenga en la cabeza la persona que ha tirado la piedra. Porque desde la construcción que se ha hecho del Código Penal, con la jurisprudencia, es que la persona Rentería que tira la piedra está con eso contribuyendo a un grupo terrorista con su actuación que también está destinado a subvertir, que tiene como finalidad subvertir el orden constitucional. Ya está. Pues, a partir de tiene eso en la cabeza, la pena es abrumadoramente distinta. Una característica del derecho penal de enemigo es la desproporción en las penas. Y ahora os pongo un ejemplo bien cercano, que se juzgó la semana pasada, si lo estáis al tanto, de 4 personas acusadas de colocar 3 tartas en la cabeza de la presidenta del gobierno de Navarra, en Francia. Les piden entre 5 y 9 años de prisión por tirar 3 tartas sin causar lesiones en la cara de la presidenta del gobierno de Navarra. 5 o 9 años de prisión sin ninguna lesión. Si vosotros ponéis la carta, tenéis al lado a un vecino, a quien sea, eso es o nada o un juicio de faltas, si hay alguna lesión. Resulta que depende de la profesión del que está ahí, la pena puede ser eso, 9 años de cárcel. Pero no una profesión cualquiera, porque si te le pegas un fontanero no me pasa nada, si es un abogado no me pasa nada. Pero si es una autoridad, entonces puede ir a la cárcel. ¿Por qué puede ir a la cárcel el que golpea la autoridad? Porque el que lo está haciendo realmente pertenece al movimiento social que con eso pretende llamar la atención sobre el tren de alta velocidad de Navarra, para decir que no está de acuerdo o no con eso. Pero hay una intencionalidad política y se criminaliza la intencionalidad de la persona que está ahí porque pertenece al movimiento social, entonces quieren lanzar el mensaje de que el que haga eso vaya a la cárcel. Y eso no tiene un Estado que es democrático. Esto pasaba en el franquismo y en el Código Penal hitleriano. En el penal hitleriano, los judíos van a la cárcel. ¿Por hacer qué? Por ser judíos.
ser, no por hacer. En el Código Penal franquista se penalizaba el escándalo público y las personas que no iban a la cárcel por ser homosexuales. ¿Y qué había hecho un homosexual? Ser. ¿Pero qué hecho había? Ninguno. Ser algo. Y ahora mismo el hecho de ser de determinada forma de pensar y actuar mínimamente en consecuencia, que puede ser eso, ponerse en la puerta del Congreso pidiendo, y esto también es importante, que lo que están pidiendo los movimientos sociales ahora no es nada revolucionario, para bien o para mal. Se está pidiendo que el Estado cumpla aquello que tiene por escrito en la Constitución, que se garantiza el estado de bienestar, que hace unos años era considerado algo hasta casi racionario, lo del estado de bienestar, por el mundo más comunista. Y sin embargo ahora se reivindica lo mínimo. Oiga, lo que estamos pidiendo es que ustedes creen mecanismos adecuados para garantizar aquello que tienen escrito. Que yo no tengo trabajo y quiero la educación y quiero la sanidad. Ah, no, pues usted es un delincuente. Porque lo podrá pedir, pero a través de los partidos políticos usted mientras tanto quédese en su casa viendo la televisión. Eso es lo que pretenden con este Código Penal. Me queda haciendo un minuto, ¿no? Yo... Una de las razones que nos dan para implantar un nuevo Código Penal es hablar de la seguridad. Parece ser que estamos sintiendo muchísima inseguridad y lo que da seguridad es más Código Penal. El Código Penal, cuanto más alto es, menos democracia tenemos. Cuantas más actuaciones se consideran delictivas, es que la situación está mucho más delicada. Y cuando hablan de la seguridad, mienten. O mejor dicho, no mienten. Hablan de su seguridad. Porque vamos a hablar, además, el proyecto ahora de la nueva ley de seguridad, que por cierto, la nueva ley de seguridad es una vuelta de tuerca más a la que ya tenemos. Pues es muy hipócrita, muchos representantes de determinados partidos políticos que se echan la mano a la cabeza por la nueva ley de seguridad, pues lo que tenemos ahora es la ley 1/92, la ley por fuera, donde prácticamente todo lo que se oye de la nueva ya está en esta. Se añaden algunas cosas más, pero lo que es duro, o sea, las sanciones que están poniendo ahora, que están poniendo más de 1000, han puesto más de 1000 sanciones en Madrid, solo por ir a manifestaciones o concentraciones que no tienen que estar autorizadas. Cuando dicen manifestaciones no autorizadas, el derecho de manifestación, me está dando la... Entonces, esto es lo que es importante, el derecho a la manifestación, el derecho a reunión, están reconocidos en la Constitución, y el Estado no tiene que autorizar manifestaciones. Las reuniones se comunican. Oiga, que sepa usted que me va a manifestar, pero no tiene usted que autorizar. Lo que sucede es que en ocasiones deciden que un recorrido no, un recorrido sí, y el derecho a reunión es lo que es quizás más delicado. La Constitución del 78 reconoce el derecho de reunión, y ese reconocimiento es importante. Era muy importante porque aquí se llevaban 40 años de oscurantismo en la que estaba prohibido reunirse, a no ser que estaba prohibido reunirse por motivos políticos. Se puede tener reuniones, claro, como al fútbol, y esa reunión para algo, pero muchas reuniones había que informar a la delegación del gobierno del motivo, las causas, las personas. Con el derecho de reunión del 78 se dice que una ley la regulará, y la reguló en el 83. Y la ley del 83 ya que es que en reuniones de más de 20 personas también hay que comunicarlas. Y hay que decir cuántas personas se prevé que va a haber, un servicio de orden, de cuál va a ser el tema. Claro, ya estamos en el 2013. Esa es una de las facetas disidentes del mundo 15M, de no tenemos por qué notificar al Estado que nos reunimos y quiénes somos y de qué vamos a hablar, porque eso es el ciudadano no un sujeto de derechos, sino un objeto de sospecha. El Estado no nos ve a las personas como, joder, qué bien, que hay conciencia crítica y entre todos a ver si resolvemos esto. No, este tema es nuestro y vosotros no tenéis que pensar. Y si os vais a reunir, decidnos quiénes sois y de qué vais a hablar. Pues estamos contra esa forma de derecho de reunión, y esto ya había una vuelta de tuerca desde el 92 por esto, pero ahora, con el desmantelamiento, piensan dar otra vuelta más. Yo creo que les debemos hacer ver que el derecho, que somos conscientes que el derecho a la seguridad no es un derecho, es una sensación. Y es una sensación subjetiva. Y la seguridad del 1% de la población va a implicar la inseguridad del 99%.
una situación donde han desmantelado los servicios públicos, donde los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez son más pobres, donde la deuda privada de los bancos la han hecho pública, donde todos tenemos que pagar sus deudas y las nuestras nosotros. Tenemos que hacer es ver que nosotros no nos sentimos más seguros porque el Código Penal sea más represivo, no nos sentimos más seguros porque haya más personas en la cárcel, no nos sentimos más seguros porque haya más policía en las calles. Nos vamos a sentir más seguros si tenemos todos y todas un trabajo digno y bien remunerado, si tenemos acceso a una vivienda digna y adecuada, si tenemos garantizada una educación y una sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Eso es lo que nos va a dar a todos y a todas seguridad, y no un Código Penal que nos pueda reprimir y nos quiera mandar a la cárcel por reivindicar lo que es el derecho. Nada más. Gracias. Por último, habla Rubén Gómez, de la Coordinadora contra la Criminalización de la Protesta Social, y luego, si os parece, abrimos un turno de palabra, preguntas. Gracias. Bueno, yo tengo bastante claro cómo se mantienen los derechos y se mantienen las libertades. Yo soy sindicalista y hemos vivido una reforma laboral que toca, pues cómo se negocian los convenios, las condiciones de trabajo, cómo se denuncian. Y hemos vivido y estamos viviendo el ataque en los medios de comunicación. Estamos, pues además viendo cómo las herramientas que los trabajadores tenían para poder defender sus derechos, que además está consagrado como la Constitución, ese derecho a la libertad sindical, que es un derecho, como ya sabéis, complejo, pues que contiene tanto derechos individuales como colectivos. Eso nosotros lo hemos vivido bastante, y desde un sindicato asambleario como los STES, los sindicatos de trabajadores de la enseñanza, lo venimos denunciando desde hace tiempo. Nosotros estamos, precisamente por esta razón, en la coordinadora Paremos la criminalización de la protesta social, que tiene una vocación lo más unitaria y lo más amplia posible, ya que estamos ante un ataque que afecta, a pesar de que haya diversas líneas políticas dentro de la izquierda, incluso podríamos decir, nos atreveríamos a decir en la derecha, que son democráticas. Nosotros estamos viendo que están atacando a muchos, no ya solamente a los que nos creemos un poquito más bolcheviques, o a los que son más socialdemócratas, o a los que son de centro, o a los que son incluso anarquistas, o los que están planteando como el 15M una nueva manera de participación política, ¿no? Yo creo que ahí en eso estamos todos, y creemos, por lo tanto, que en un momento de retroceso de derechos, y desde luego como se está viviendo hoy en día, creo que necesitamos las fuerzas de absolutamente todos, y aquí no debería faltar ninguno. Vamos a ver, ya los compañeros han hecho un relato, han explicado, creo que detalladamente, lo que son los artículos y por dónde van los tiros. Yo no quiero repetirme. Yo solamente quiero hacer un poco de historia y ver qué medidas similares ya han tenido su momento en la historia y hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias. Yo me atrevería a decir que respiramos hoy en día, a riesgo de parecer muy polémico o de parecer muy radical, yo me atrevería a decir, y lo voy a justificar, que vivimos un avance del fascismo. El fascismo, que es algo difícil de agarrar y que tiene muchas aristas, se caracteriza por una serie de cuestiones que yo pediría que reflexionáramos si se están viendo hoy en día, por lo menos algo parecido. Por un lado, existe la criminalización del enemigo político. Aquí, en los medios de comunicación, podemos observar la absoluta personificación del discurso político, que es bastante deplorable. No, es que estos socialistas, es que como son tontos y son unos degenerados, ¿no? Los independentistas, que es que son muy malos, que es que quieren, hay que echarlos al mar, etcétera, etcétera. Es decir, no se debaten ideas, no se debaten propuestas que se basen en un Estado democrático, sino que se entra siempre por lo personal, ¿no? Ya sean los funcionarios, ya sean los docentes, ya sean los jubilados, ya sean las mujeres, ya sean los homosexuales, etcétera. Si echamos de hemeroteca, vemos todas las lindeces que se han dicho. Incluso en sede parlamentaria se nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es jodernos, ¿no?
Por otro lado, tenemos la existencia de agendas ocultas. Es decir, este gobierno se caracteriza por no explicar lo que va a hacer. Dice un programa, dice que es una majadería subir el IVA, que no se debe hacer, luego resulta que ellos lo suben más todavía. Bueno, en fin, algo que ya sabemos, ¿no? No sabemos por dónde van a ir los tiros, no informan de nada. Desde luego en educación en la Comunidad de Madrid vivimos prácticamente en la inopia, porque la consejería no informa absolutamente de nada y la gente no se entera. Y además se disfrazan todas las medidas de eufemismos, de medidas, pues todos lo hemos visto, no son recortes, son reformas, ¿no? Crecimiento negativo. Bueno, pues hay toda una terminología, una palabrería que está descolocando a la gente. Ahora, para despedir profesores, pues lo que decimos, no vamos a decir vamos a despedir a 6.000 profesores en la Comunidad de Madrid, interinos. Vamos a decir que vamos a subir el horario 2 horas. Claro, como el señor del tiempo solo trabaja 5 minutos al día y los que son actores y hacen obras de teatro solamente trabajan 1 hora y media cuando hay representación, pues nosotros los profesores, para 2 horas con un aumento de ratios, pues eso supone pues, que es que no queremos trabajar, cuando en realidad es un despido encubierto, ¿no? Eso es una agenda oculta. Hay un ataque y un desprecio a la democracia y a los sistemas de participación, sean estos más estructurados o más, más de base o más de calle o más, vamos a decirlo, más desestructurados. Hay un intento de contención y de disolución de lo que es el movimiento obrero, de lo que es la lucha por los derechos de los trabajadores del trabajo, es lo que tenemos para vivir. Y permanentemente tendréis a lo mejor compañeros que ya han terminado la facultad, que están saliendo al mundo laboral, y lo que van a ver, sobre todo en el sector privado, y ahora está empezando a verse en lo público, es la absoluta falta de respeto por los derechos fundamentales. Y cómo esos mismos trabajadores, asustados, como decían por aquí, no denuncian, no son conscientes de cuáles son sus derechos y tienen miedo a ejercerlos. Es decir, que los delitos, los más débiles y los más vulnerables, nos los comemos con patatas. Hay un ataque a las minorías, sean estos nacionalistas, sean estas mujeres, que ahora resulta que por hacer lo que hacían antes, que es abortar, pues ya no lo pueden hacer. Hay un ataque en toda regla contra los funcionarios, contra los nacionalistas, contra todos aquellos que se salgan, que al fin y al cabo, si empezamos a sumar el ente social, resulta que somos la mayoría, pero nos atacan siempre, poquito a poco, de manera muy parcelada, y desde luego distribuyendo para que esto no se levante tanta expectación, ¿no? Están lanzando un mensaje interclasista y que busca superar la dicotomía izquierda y derecha. Quieren centrar en el individuo absolutamente todo. Y nosotros, los trabajadores, estudiantes, etcétera, si no estamos agrupados y organizados, nos las hacen todas, como está pasando en el sector privado, en muchos sitios, como decía antes. Y por supuesto un nacionalismo exacerbado, que no es nada nuevo. Ahora mismo, las políticas que estamos viviendo, en ese sentido, y en la Comunidad de Madrid especialmente, se podrían definir como fascistas. Ahora quieren estatalmente hacer una reforma del Código Penal y proponen la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya ha ido un poco por los derroteros que os han comentado los compañeros. ¿Es así como se percibe desde Europa e internacionalmente el problema que hay en España? Hay un informe del comisario Nils Muiznieks, no sé si lo pronuncio bien, que es comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, que se pasó aquí unos días por junio y que en octubre emite un informe, que se centra en 3 temas fundamentales. Uno, la situación de la población infantil. Otro, la situación de las personas con discapacidad. Y el tercer eje sobre el que gira el informe, precisamente, es sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como uno de los problemas. Muy resumidamente, denuncian, a través del Consejo de Europa, los malos tratos infligidos por los organismos encargados de hacer cumplir las leyes. Hecho que, por cierto, además se señala que ya tiene bastante tradición en España. Por otro lado, también se denuncia que España está vulnerando, el Gobierno de España está vulnerando el Tratado Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, entra en conflicto con las disposiciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Lo que están diciendo ambos organismos es que en España hay tortura.
También denuncian las prácticas discriminatorias y racistas, aludíamos a los inmigrantes, ¿no? A la hora de elaborar perfiles policiales y sobre todo en las operaciones de detención y registro, ¿no? Y por supuesto, se señala y se denuncia la falta de voluntad de castigar casos de abusos cometidos por la policía relacionados pues que tienen un carácter y que tienen motivaciones de carácter racista, raciales. Hay denuncias, también dice el comisario, casos denunciados de uso desproporcionado de la fuerza. Se hablan de las balas de goma. Se habla de las intervenciones policiales que prácticamente casi desde 2010 se han visto disparadas y se han visto agravadas. Pide que se escuche a la defensora del pueblo, en este caso sobre la de Becerril, y pide que se garanticen, porque se están viendo vulnerados, los derechos de libertad de expresión y de libertad de reunión. También alude a algo que ya conocemos y que hemos sufrido todos, que es la falta de identificación de los agentes cuando se están en las manifestaciones, cómo esconden su identificación. Sigo. Pide además al comisario que se ponga fin a los indultos que se han dado a los miembros de los organismos que vulneran derechos humanos y que tiene un precedente, desde luego, en el siglo XIX, concretamente en 1870. Pide que se establezca un mecanismo independiente y eficaz para denunciar conductas delictivas de todos los agentes. Yo creo además que Indica nos puede contar muy bien cómo los agentes tienen muy cubiertas las espaldas para hacer según qué cosas y determinadas vulneraciones de derechos que hemos visto y que podemos comprobar a pie de calle. Obviamente lo que estamos viendo es que desde organismos poco sospechosos de ser bolcheviques, terroristas, etcétera, como es la Comisión Europea, sobre derechos humanos, pues vemos que en realidad las denuncias van por otro lado. Y sin embargo, las reformas que aquí nos encontramos es precisamente para reforzar el que la policía puede detener cualquier y pueda poner fin a cualquier tipo de disidencia mínimamente organizada. Yo no me voy a extender, por ejemplo, con el artículo, no sé si es el 8 de la Constitución, que habla de libertad sindical y de cómo la función de los sindicatos, otra cosa es que las grandes centrales sindicales lo hayan hecho mejor o peor, estén sirviendo para algunas cosas, para otras no, hayan sido adocenadas o no. Lo cierto es que necesitamos defendernos de patrones y de empresarios que pueden cometer abusos. Y ese es un derecho consagrado constitucionalmente. Se está viendo cercenado. Pero es que no es lo único. Vivimos una crisis en los partidos políticos, en los sistemas de representación. Hay varios frentes abiertos. Uno es el laboral. Otro es los servicios públicos, concretamente en educación, en sanidad y ahora en la justicia. Y estos frentes van para precisamente eliminar y controlar cualquier tipo de disidencia. La Constitución trata de alguna manera de reconducir el conflicto. El conflicto en los estados democráticos es necesario, es consustancial a la propia idea de democracia, a la propia idea de discrepancia. Y cuando estamos hablando de acercar los derechos y la participación de los ciudadanos al pueblo, que es donde debe estar, se nos cercena permanentemente. ¿Cómo se puede decirle a un gobierno que sus políticas son malas o que perjudican a determinadas personas o que no se quieren y se pide que se haga de otra manera? ¿Cómo? Si tú no molestas, no te hacen caso. Y eso además se trata de intentar racionalizar para que no haga demasiado daño y no se nos haga de madre. Pero si no tenemos conflicto, ¿cómo podemos expresar la disidencia? ¿Cómo podemos decirle a estos señores que gobiernan, señores, así no? Sí, no. La línea política del PP, si os fijáis, desde que llegan al poder en el Estado, aquí en la Comunidad de Madrid, se ve desde bastantes años antes, no están haciendo caso a ningún tipo de movilización. No están haciendo caso a ningún tipo de denuncia. Están en una línea en la que no escuchan a la gente cuando sale en la calle, la ningunean, la tapan en los medios de comunicación, la criminalizan, desinforman. ¿Cómo podemos nosotros defendernos? Pues puedes montar una huelga, puedes montar una manifestación multitudinaria, puedes protestar. Es precisamente ahí donde inciden todas estas normas, ¿no? Aparte está el que la policía sea más o menos democrática, si tiene que cumplir órdenes o no, pero lo cierto es que en este país lo que denuncia el comisario europeo es algo que se lleva viendo desde hace muchos años.
Ya en 2004 hay un tratado, una especie de convenio de Naciones Unidas de 2004 que dice, ¿no?, que básicamente establece una serie de buenas prácticas policiales para los países democráticos y señala que la policía tiene que ser el garante, el principal garante de la democracia en un país. Curiosamente, el único estado de Europa cuya policía, la Policía Nacional y la Guardia Civil, no firman este tratado es en España. Es decir, aquí estamos viviendo una criminalización de la protesta ya desde hace tiempo, que no tiene parangón en ninguno de los estados de la Comunidad de la Unión Europea. Y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo, porque esto no sale en los programas efectivamente de Ana Rosa Quintana. Todo lo contrario, lo que están diciendo es que aquí lo que hace falta es más mano dura. Nosotros, con este tipo de reformas, no podemos, por ejemplo, denunciar que a lo mejor las reformas se pueden hacer en otro sentido. Comentábamos antes de la reunión que el fraude fiscal asciende, según calculan algunos, a unos cerca de 70.000 millones de euros. El rescate bancario que se planteaba, que si no es rescate, que si sí es rescate, que si no, que si es una ayuda, que si, bueno, ya sabéis, aparte de la Matías, estaba establecido en 100.000 millones. Si en un año somos capaces de hacer cumplir la ley y recaudar lo que se está defraudando por la gran empresa y por las grandes fortunas, pues podríamos mantener muchos de los servicios sociales que al fin y al cabo en un momento de desempleo y de pobreza generalizada, pues es la única, digamos, el único salvavidas que pueda tener la gente. Y es precisamente donde están focalizando todo tipo de reformas. Hay algunos, los más pensados, que creemos que son los objetivos últimos de una oligarquía financiera y empresarial que está viendo la oportunidad, después de un golpe de mano, de poder consolidar su modelo económico y social. Que, por cierto, no tendríamos más que irnos al momento, a la historia, a la época de Europa, de la Europa de entreguerras y de los momentos previos al ascenso del fascismo, para comprobar cómo determinadas políticas económicas terminan llevando al caos. Como digo, no se persiguen esos delitos que podrían solucionar, creo que muchos problemas y mantener muchos de los servicios que ahora mismo se están cerrando, y sin embargo pues se pone todo el foco en un contenedor ardiente. A lo mejor puede ser que puede valer 200, 300 euros, que se pueda pagar pues con una manguera y ya está, ¿no? Si nosotros no podemos organizarnos ni en sindicatos ni en partidos, si nosotros no podemos expresar en medios de comunicación afines, porque eso también está privatizado, si encima determinadas asociaciones de víctimas están diciéndonos que para que el Estado pueda ejercer la legítima venganza sobre aquellas personas que han hecho daño, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos protestar, si se nos ponen multas, si se nos asfixia económicamente, si se nos echan de nuestras casas, si se nos impide el acceso a la educación, porque es que dicen que sobran la gente que estudia. ¿Qué nos queda? Nos queda salir a la calle y por lo menos decirles que no. Eso también nos lo van a cortar. Con lo cual ya no estamos aquí hablando de aspiraciones de la izquierda o de la relación contra la derecha, incluso tal. Estamos hablando de democracia y de participación igual, más allá de los objetivos políticos que tengamos cada uno. Y eso es, fundamental que informemos y que desde luego luchemos contra ello. Si no, vamos a volver a tiempos bastante pasados, que por cierto, el partido que gobierna tiene bastante que ver, incluso familiarmente, con la dictadura. Y parece ser que la única fórmula que tiene para controlar la situación es volver a esos tiempos. Tenemos que evitarlo, y vosotros que sois los jóvenes universitarios que vais a heredar un mogollón muy grande, del cual no sabemos si vamos a poder salir en años, tenéis que tenerlo muy claro, tenéis que tratar de difundir este tipo de debates y tratar de empezar a ganar la opinión pública, explicando y clarificando. Aquí, en este país, se están haciendo demasiadas cosas por cojones y no se está haciendo muchas cosas con cabeza. Y necesitamos, repito, las fuerzas de todos, confluir y centrarnos en lo básico que estamos perdiendo, en lo que estamos perdiendo todos. Organizar la protesta, organizar la lucha e intentar sentar las bases de un Estado verdaderamente democrático y que desde luego no sea la vergüenza de Europa, sobre todo en cuanto a derechos humanos se refiere. Muchas gracias.
hemos completado ese análisis más académico de las reformas con una contextualización y bueno, si os parece abrimos un turno de palabra para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí. Yo quería preguntar, nuestro último ponente se ha referido al penalista acerca de la capacidad, y me ha parecido entender, amparo en la ley que tiene la policía, las fuerzas de seguridad, para vulnerar algunos derechos humanos. A mí me gustaría saber a qué se refería y si puede ilustrarnos nuestro ponente. Vamos a ver, una vulneración de derechos humanos es que tú vayas a una plaza, que te reúnas con gente para hablar y venga la policía a identificarte o incluso a llevarte. Una vulneración de derechos humanos es que tú estés en una protesta, en una manifestación que es legal, que tiene un recorrido legal y cuyo derecho para ejercerse está contemplado en la ley. Si a mí alguien en una manifestación legal, donde yo me estoy comportando, a mí me obstaculiza, alguien o intenta impedir ese derecho de manifestación, se están vulnerando mis derechos. Cuando nosotros participamos en las Jornadas Mundiales de la Juventud aquí en Madrid y en conjunción con librepensadores, con organizaciones de ateos y de cristianos de base, se nos deja hacer una manifestación contra la financiación por parte de la Comunidad de Madrid de las Jornadas Mundiales, ya ni siquiera con el hecho de que se escuchen discursos más o menos homófobos, más o menos ultraconservadores, etcétera, etcétera, que incluso con la Constitución en la mano podrían ser un delito, porque la vulneración de los derechos de esas minorías lo son. Nosotros vamos a hacer esa manifestación, viene una gran cantidad de católicos, sobre todo de jóvenes, espoleados por las sotanas, por los curas, y no nos dejan ejercer nuestro derecho de manifestación. Nos obstaculizan el sol, el paso, y la policía no nos protege a nosotros. Se pone en contra de nosotros, enfrente de nosotros, protegiendo a los que no tenían pedida ninguna, digamos, permiso para contramanifestarse, que repito que es un derecho constitucional. ¿Qué hizo ahí la policía? Cumplir lo que le está diciendo la delegación del gobierno. Obviamente yo no me voy a meter con que los policías no tengan que no cumplir las leyes. Yo creo que un policía tiene que obedecer y no tiene que interpretar tanto lo que se le dice. Pero es verdad que desde los poderes políticos se están privilegiando determinadas manifestaciones y otras no. Y se utiliza la policía para ello. Y eso vulnera derechos humanos. Cuando los policías no se identifican, cuando los policías, ahora mismo con la reforma, si grabas a un policía machacando la cabeza de alguien, espérate que no te caiga tu delito. Es decir, que la vigilancia de los derechos y el intentar, por lo menos, controlarlos, también va a ser delito. Entonces, claro, ahí sí que se están produciendo vulneraciones de derechos. Yo podría decir como Pasolini en un poema que los policías son hijos de trabajadores, son los pobres, se les pone un uniforme y se les pone mamarrachos, pero al fin y al cabo son trabajadores, son pueblo. Bueno, yo podría aceptar eso. Pero sí es verdad que se va a utilizar ese instrumento para seguir vulnerando derechos humanos. Y hay que decirlo, porque muchos policías no están de acuerdo, quieren ser demócratas, tienen amigos y familias, es gente común que está sufriendo y no creo que mayoritariamente, como un café, nadie quiere vulnerar derechos. Pero es que se está haciendo y se está utilizando ese brazo ejecutor. No voy a hablar de listas negras contra los que militamos en la izquierda. No vamos a hablar de cómo se ampara la extrema derecha y de cómo ellos pueden hacer determinados mensajes que pueden ser anticonstitucionales y sin embargo están protegidos por la policía. No quiero recordar las cargas policiales que ha habido en los últimos años. Pero eso son vulneraciones de derechos humanos para mí. Yo tengo dos preguntas. La primera para Carlos y para Enrica, y es que ¿qué nos diríais o qué nos aconsejaríais como jóvenes estudiantes de Derecho que podríamos hacer contra este proyecto de reforma? Y la segunda para Carlos, y es a la manifestación a la que se refería antes Rubén, yo fui, la policía nos dio de hostias, y como nos dio de hostias, reaccionamos de una manera normal, que ya cuando es hijos de puta. Entonces, si estuviese aprobada esa reforma ya, ¿qué sería preferible? ¿Que nos metiese una sanción administrativa de 30.000 euros o que nos pudiese llevar a juicio por un delito de injurias o similar? Yo no puedo aconsejar, yo tengo prohibido el asesoramiento jurídico individual y entonces hablo en genérico.
Desde luego, si se llega a aprobar una ley de seguridad ciudadana en los términos en los que se está barajando actualmente, no sé qué va a ser mejor o peor, pero más barato es que te vayan a por delito. Eso te va a salir más barato, porque la sanción que te imponga un juez siempre va a ser más leve. Y en segundo lugar, si quieres recurrir a estar en la jurisdicción penal, cuanto menos de momento estarás libre de tasas. Un poquito más barato sí que te va a ser. Ahora, la extensión que se está dando actualmente con la nueva redacción que tienen los artículos 557 y siguientes del Código Penal, casi cualquier cosa que pase dentro de una manifestación va a poder ser considerada como delito. Porque ya el 557.2, por ejemplo, dice: se castigará con las mismas penas del apartado anterior a quienes actuaren sobre el grupo o sobre sus individuos, incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Con lo cual, aquí ya no solo se penaliza a quien incita a un grupo a realizar actos de acometimiento contra las fuerzas públicas, sino también quienes refuerzan su disposición de llevarlas a cabo, que es una figura absolutamente novedosa en el derecho penal español, que yo no sé cómo llamarla, y la he llamado el jaleador. Es decir, el primero podría ser un agitador social de una manifestación, pero el segundo, aquel que refuerza la disposición de una tercera persona a llevar a cabo actos contra el orden público, es casi que sería como una especie de jaleador. No tiene encaje dentro del Código Penal, pero yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo para que puedas ver cómo cualquier cosa que se pueda considerar por parte de la policía en una manifestación puede acarrear una detención y puede acarrear una imputación por un delito contra el orden público. Es una regulación que además se usan conceptos vagos y conceptos indeterminados en toda la regulación. Por ejemplo, existe una figura grabada, que es portar armas o instrumentos peligrosos, con lo cual ya no se pide su uso, aunque sea su mera exhibición, sino también el mero portar armas o instrumentos peligrosos. ¿Significa esto que si un manifestante en una mochila lleva una navaja, se le podría aplicar? Portarla, porta. Y son todas unas circunstancias bastante indeterminadas. Además, los delitos contra el orden público antiguamente venían tipificados con unos medios muy concretos. En el Código Penal actual es atentar contra la paz pública, dice, causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas.